Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en el León de Oro de aquí de la colonia Escandón. Años y años de tomar aquí el trago y ver el fútbol. George Bernard Shaw dijo que el fútbol es comprimir la historia universal en 90 minutos. Quizá por eso levanta tantas pasiones. El público se convierte en seguidor apasionado de sus equipos. Se trata de una representación de guerra en la que no hay otro resultado más que salir victorioso. Y como solo uno de los equipos puede lograr esta faena, se convierte en muchos casos en un verdadero espectáculo en el que la agilidad de cada jugador y su trabajo en equipo determinarán el resultado. Jean-François Sagan decía: el fútbol me recuerda viejos e intensos amores, porque en ningún otro lugar como en el estadio se puede querer u odiar tanto a alguien. Les decía la representación de la guerra. Sin embargo, el fútbol no está desprovisto de belleza. No me vaya usted a decir que ciertos goles y jugadas no son una verdadera obra de arte. Fíjense lo que dijo Umberto Eco: el fútbol es algo bellísimo, al menos tan hermoso como el sexo, la reflexión filosófica y los juegos de azar en que se apuestan frijolitos. Estamos ya en el Mundial, Rusia 2018. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Estamos en el Mundial, el portón se ha abierto. Probablemente a usted le importa un rábano el deporte y busca votos para su candidato a la presidencia. Está usted en su derecho al activismo y a la obsesión. Pero para mí, la Copa del Mundo es un acontecimiento que no me perdería por nada. Y si digo nada, es nada. Si gana López Obrador por 10, 20 o 1000 puntos, me tiene francamente sin cuidado si lo que viene es el torneo que marca nuestra edad cada 4 años. Observo que tenemos buenos jugadores, pero no tenemos un equipo y mucho menos un entrenador. Las rotaciones de Osorio me enferman. En materia de fútbol, y acaso no solo en este deporte, el fracaso nos pisa los talones. Presento mis credenciales. El primer mundial del que guardo recuerdo es el de la Copa de Chile de 1962, pero solo hasta Wembley, 1966, vi partidos completos. Nuestros adversarios, Francia, Inglaterra, Uruguay, eliminados a las primeras de cambio. Estoy aterrado, por cierto. Llevo casi 50 años, más de 50 años de ver fútbol sin perderme un solo mundial. Sumo ya 14 mundiales y guardo recuerdos de todos ellos. Como dice Luis Miguel Aguilar recordando a Scott Fitzgerald, somos una autoridad del fracaso. Mi padre vio jugar a Bonfiglio, a Manuel Rosas, al Viejo Sánchez, a Pepe Ruiz, a Nicho Mejía, al Trompo Carreño, al Pichojos Pérez, al Récord y a Hilario. En el primer torneo mundialista en Uruguay en 1930, nuestros pioneros naufragaron, cayeron 4-1 contra Francia, perdieron 3-0 contra Chile y 6-3 contra Argentina. Bueno, de allá venimos. Desde entonces, y salvo contadas excepciones, los jugadores mexicanos han puesto lo mejor de sí mismos en la búsqueda de la infelicidad. Nunca he renunciado, eso sí, a ver un juego de México en una Copa del Mundo, ni renunciaré, aunque siempre que termina nuestra ronda y en la cual quedamos eliminados, considero con seriedad asistir al psicoanalista. Nos persigue la sombra de la derrota. No tengo mayores esperanzas en la actuación de México en Rusia 2018. Alemania es favorito para llevarse la Copa. Los jugadores de Joachim Löw son cosa seria. Podrá el Chícharo anotar en las cabañas enemigas, el Tecatito hará de las suyas en el área enemiga, soportará Héctor Moreno en el caso de que supere su lesión, contener a los coreanos y a los suecos. No sé ustedes, pero yo empiezo a estar inquieto. Rusia 2018. Javier Marías dijo que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. En el año 2000, publicó un libro bajo el sello de Aguilar titulado Salvajes y Sentimentales. Se trata de una colección de más de 30 textos en los que quien fuera extremo izquierdo en la infancia habla de jugadores, aficionados, entrenadores, patriotismo, celebración de goles, los himnos y más.
En estos textos se refleja el drama, la zozobra, el temor, el sentimentalismo y el salvajismo, la nostalgia y el teatro del fútbol. Como usted quizás ya sabe, Albert Camus, quien jugó como portero en el Racing Universitaire de Argel, por ahí de 1930, dijo que cuanto sabía acerca de la moral humana, lo había aprendido en un campo de fútbol. El temprano diagnóstico de una tuberculosis que lo acompañaría por el resto de sus días, su partida hacia París acabó con sus aspiraciones deportivas, pero Camus seguiría siendo un fiel aficionado al deporte. En Francia eligió al Racing de París por sus colores blanco y azul, que eran los mismos que los del equipo de sus amores en Argelia. Con esta famosa cita del filósofo francés, inicia Javier Marías su libro sobre fútbol, que les digo, Salvajes y Sentimentales. Marías nos dice que pocas cosas lo hacen reaccionar como cuando tenía 10 años, como un salvaje. Por eso Marías guarda celosamente unas horas cada fin de semana para lo que él llama la recuperación semanal de la infancia, es decir, ver fútbol. Un madridista de hueso colorado, Javier Marías confiesa los secretos de su afición al Real Madrid. Dice: soy madridista porque soy madrileño y no iba a ser del Atleti, qué ofensa, por Di Stéfano y por una niñera que me mentía de niño diciéndome que era novia de Gento, lo cual me hacía y la hacía ella como de la familia. En 2014, Calle Arena publicó el libro La economía del fútbol de Ciro Murayama. 4 secciones forman parte de este libro. En la primera conocemos la estructura económica de la industria del fútbol y los componentes del negocio. En la segunda aborda el tema de la estrecha relación entre la televisión, el fútbol como entretenimiento masivo. La tercera aborda ese difícil tema de las relaciones laborales en el fútbol que involucran compraventa de jugadores como si fueran objetos y no personas. Y la cuarta parte, para cerrar con broche de oro, tiene que ver con la corrupción, el fraude fiscal y la ilegalidad presente en las finanzas de este lucrativo deporte. En resumen, este libro que tengo aquí entre las manos pone en evidencia cómo el fútbol se convirtió en un gran negocio, más o menos a partir de mediados del siglo XX, de tal modo que ahora los equipos funcionan como empresas, los jugadores como producto y el público como consumidor. Todo esto está rodeado de productos de consumo. Este libro es único entre nosotros. Ciro Murayama, que ahora es él mismo un árbitro y tendrá que ir al campo de juego de las próximas elecciones del 1 de julio. Ciro Murayama, La economía del fútbol. Historias de escritores y escritoras. Una de las cosas más reveladoras del carácter y personalidad de un jugador y de su equipo es su forma de gritar el gol. Javier Marías escribe estampas de la escuela del comportamiento y la nostalgia del fútbol. El escritor español recuerda a sus jugadores favoritos, su afición al equipo más odiado de España, anécdotas que significan el carácter de la humanidad en un rectángulo verde. Cantona. ¿Ustedes saben quién es Cantona? Seguramente. Javier Marías recuerda al polémico jugador francés, famoso por patearle la cara a un aficionado del Crystal Palace mientras caminaba hacia los vestuarios después de haber sido expulsado por una entrada fuertísima a un rival. Cantona era raro, engreído, parecía displicente, pero era capaz de hacer cosas con un balón que a nadie se le ocurrirían. Lector de Baudelaire y Montesquieu, siempre con el cuello de la camisa levantado como si trajera una gabardina. Cantona fue separado por el resto de aquella temporada de su equipo, el Manchester United. Javier Marías, relaciona algo de aquella actitud de Cantona con el aficionado. El público, que dejó de ser respetable hace tiempo, esconde su responsabilidad en la multitud y está cobijado por la masa al insultar y agredir a los jugadores. Cantona sacó a aquel aficionado de su cómodo anonimato, nos dice Marías, y le dio su merecido. El hincha agredido, un tal Mathieu Simons, quien tenía 20 años, además tenía antecedentes penales por robo a mano armada en una gasolinería y era conocido por sus ideas racistas, también fue suspendido del estadio aquella temporada, no volvió a entrar esa temporada. Salvajes y Sentimentales de Javier Marías, un libro que no se puede usted perder si es un fanático del deporte de los 90 minutos. Javier Marías.
Grandes principios inolvidables. El escritor y monero argentino Roberto Fontana Rosa escribió un memorable cuento en torno a un partido de fútbol que paralizó la ciudad argentina de Rosario. La histórica rivalidad entre Rosario Central y Newell's Old Boys aparece desde la mirada de un hincha rabioso de Rosario, como lo era Fontana Rosa, y con su característico humor negro exhibe el pensamiento radical de la mayoría de los aficionados. El odio entre estas dos aficiones se remonta a principios del siglo XX, cuando el patronato de leprosos organizó un partido entre las dos escuadras de Rosario Central y entonces decidieron no ir estos, ganándose el mote de canallas. A lo que su afición respondió poniéndoles a los rivales el mote de los leprosos. Leprosos y canallas aparecen en el cuento 19 de diciembre de 1971, el cuento de una semifinal que culmina con un gol de palomita de Aldo Pedro Poy, que le dio el pase a la final a Rosario Central. Escuche usted estas líneas sobre la tribuna, celebrando el gol ganador, y sobre un anciano aficionado a Rosario que veía el partido como si fuera un niño. Después del gol de Aldo yo lo busqué. Lo busqué porque fue tal el quilombo y el desparramo cuando Aldo la mandó adentro, que yo ni sé por dónde fuimos a caer entre las avalanchas y los abrazos y los desmayos y esas cosas. Pero después miré hacia el lado del viejo y lo vi abrazado a un grandote musculoso, casi trepado arriba del grandote llorando. Y ahí me dije, si este no se muere aquí, no se muere más. Es inmortal. De la mesa de novedades, que es en realidad la mesa de una cantina, de la cantina El León de Oro, aquí en la colonia Escandón. Mónica Lavín, ¿A qué volver? Es una antología personal del trabajo narrativo de Mónica Lavín, que desde hace muchos libros y muchas historias se ha convertido en una de nuestras escritoras más importantes. Este libro trae muy buenas historias de parte del trabajo cuentístico de Mónica Lavín, publicada por Tusquets. Este libro es un libro excepcional, que acaba de ser publicado hace poco. Lo publicó la editorial Vaso Roto y se trata de poemas de Renato Leduc, 15 fabulillas de animales, niños y espantos, con viñetas de Leonora Carrington y un prólogo de José Luis Martínez S. Es un libro realmente excepcional, se deja leer de principio a fin, incluyendo el prólogo de José Luis Martínez S. Vaso Roto. Hace apenas 8 días, en Mesa de Novedades, dimos noticia del libro de Charles Simic, que contiene una selección de su prosa. Y aquí tengo 2 libros que también acaban de salir en Valparaíso Ediciones. Son 2 libros del grandísimo poeta nacido en Belgrado y de lengua inglesa, Charles Simic. Uno es Días cortos y largas noches y otro es Picnic nocturno. A mí la poesía de Simic me parece una de las más extraordinarias. Su prosaísmo, su sencillez, pero su profundidad cotidiana hacen de estos 2 libros realmente 2 momentos extraordinarios. Y como estamos en el Mundial de Rusia 2018, acaba de salir, huele a tinta fresca, los pliegos fueron doblados. Este libro de editorial Sexto Piso, coordinado por Rodrigo Márquez Tizano. Se llama Breve Historia del Ya Merito, la selección mexicana de fútbol. Mire usted, Luigi Amara, Bev, Claudina Domingo, Pablo Duarte, Guillermo Fadanelli, Julián Herbert, Rodrigo Márquez Tizano, Antonio Ortuño, Daniela Tarazona, Carlos Velázquez, Raúl Vilches, Juan Pablo Villalobos, Juan Villoro, Gabriel Wolf. Esta es la alineación del libro Ya Merito, una historia de la selección mexicana de fútbol, que como yo digo, quienes estamos con ella somos siempre aficionados a la infelicidad. Cómprelo y léalo solo en los medios tiempos de los partidos de fútbol. Quien no estudie en el Mundial no debe ser aceptado en nuestras mesas. De la mesa de novedades. Eduardo Galeano dijo, el estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que he sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte de un carnaval. El aficionado es sin duda una de las partes más importantes del espectáculo del fútbol. Sin él, las emociones no se desbordarían.
Nick Horney escribió en 1993 el ensayo autobiográfico Fiebre en las gradas, publicado por Anagrama. El autor narra con ironía su adicción al fútbol y cómo afectaba sus relaciones sociales. Además, analiza los entresijos de la pasión deportiva y de los compromisos sociales. Además, analiza la relación del fútbol con las empresas y el dinero y cómo este deporte genera violencia entre los aficionados más exacerbados. Escuche usted cómo inicia este libro. Me enamoré del fútbol, tal como más adelante de las mujeres. De repente, sin explicación, sin hacer ejercicio de mis facultades críticas, sin ponerme a pensar para nada en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traería consigo. Otro autor que narró, pero desde otra perspectiva, la afición al fútbol es Bill Bufford, quien en 1982 abordó un tren en Gales que se dirigía a Londres. Le tocó repleto de hooligans y observó de primera mano su actitud destructiva. Ahí mismo decidió escribir algo y durante 8 años viajó con ellos por Inglaterra, Italia, Turquía, Grecia y Alemania. Le tocó la época más dura: peleas callejeras, saqueos en bares, apuñalamientos. Se trataba de una violencia desatada que a veces solo podía controlar el ejército. El objetivo de Bufford era encontrar las razones por las cuales este grupo de hooligans, la mayoría empleados de bajo nivel, pero suficientemente remunerados como para viajar a donde juega su equipo favorito y saciarse de cerveza, armaban tanto alboroto. ¿Están insatisfechos? ¿Tienen complejos? ¿Por qué a veces llegan a pelearse entre ellos, aunque le vayan al mismo equipo? Bufford describe las vidas de varios de estos personajes, sin hallar una respuesta, pero logra hacer un retrato humano y un perfil de estos aficionados al fútbol. Este libro es magnífico y lo publicó Anagrama. Se llama Entre los vándalos. Eduardo Galeano era un indiscutible aficionado y conocedor de fútbol. En su libro El fútbol a sol y la sombra, publicado por Siglo XXI, rinde un homenaje a este deporte, pero también denuncia las evidentes estructuras del poder mediante las cuales funciona, pues se trata de uno de los espectáculos masivos más lucrativos en el mundo. Además, hace una crítica a la nueva forma de entender este deporte con mucha velocidad y fuerza, pero sin la alegría, el ingenio y la osadía que lo caracterizaban. Acaba de aparecer una historia mínima del fútbol de Pablo Alabarces. Lo publicó el Colegio de México y es un libro que aclara el confuso panorama sobre la historia del fútbol en el continente americano. Esta es una historia de algo que no existe, dice el autor, pero es una historia posible. Oiga usted esto. Jorge Luis Borges dijo que hemos perdonado muy fácilmente el mayor pecado de Inglaterra: la difusión de juegos tan estúpidos como el fútbol. Así decía Borges. Alabarces nos cuenta cómo fue que aquella difusión, que no perdona Borges, empezó en América Latina y precisamente comenzó allí, en la tierra del autor de El Aleph, dando inicio a una de las rivalidades futbolísticas más representativas, Argentina e Inglaterra. Nos sitúa en el día de la reconquista de Buenos Aires, la invasión inglesa fallida del 12 de agosto de 1807 y que dio lugar a una pequeña colonia inglesa en Argentina donde los hermanos Fogg, comerciantes ingleses, comenzaron con la reproducción de deportes ingleses como el cricket, el tenis, el golf y finalmente el fútbol. El Buenos Aires Fútbol Club fue fundado por los hermanos Fogg en 1867. Convocaron un partido que se pospuso por lluvias y que finalmente se jugó el 20 de junio de ese año en el Parque Palermo, donde hoy existe una placa que conmemora el primer partido de fútbol en el continente. Se dice que jugaron 8 por equipo,
pero no se sabe qué reglas siguieron, si se usaron las reglas del rugby, que permitía que el balón se jugara con las manos, y la posibilidad de taclear al oponente, o con las reglas de Cambridge, donde el balón se jugaba con los pies y estaba prohibido tomar al adversario y tocarlo y tirarlo al suelo. Es claro, nos dice el autor, que el juego con pelotas no empezó en Cambridge en 1849. Existen registros del Tzu Chu chino, del Kemani japonés, del Harpasto griego y su mutación al Harpastum romano, del Schule normando y bretón, del Calcio florentino y del juego de pelota mexicano. El partido de fútbol más recordado del siglo XX sucedió en el Estadio Azteca, dice el autor, y enfrentó a Inglaterra y Argentina. La vieja rivalidad revivía por el conflicto de las Malvinas, y un gol con la mano y otro con todo el cuerpo y todo el genio de Maradona. Les recordó así a los ingleses que ellos no inventaron el juego con pelotas. Miren ustedes lo que tengo aquí. Tengo una colección de libros sobre fútbol. Caldiarena publicó Los Juegos del Hombre de Franco Baboni Escobedo. Este libro es sobre identidad y poder en la cancha. Tengo aquí un libro que no es exactamente sobre fútbol, pero donde viene el fútbol, de Gilberto Prado Galán, también de Caldiarena, sobre héroes y hazañas, fama y gloria del deporte. Hace tiempo publicamos, y hoy está ya en Random House Mondadori, Latitudes de Alberto Lati, Crónica, Viaje y Balón. Historias, este está publicado por Caldiarena y ahora les decía yo está en Random House. Historias insólitas de los mundiales de fútbol, publicado por Planeta. Este libro que publicó Sexto Piso, La vida es un balón redondo, de Vladimir Dimitrievich. Nacidos para incordiarse, publicado por MR, un siglo de agravios entre el Madrid y el Barça. De Caldiarena y de Antonio Marimón, el gran conocedor de las secciones deportivas, el magnífico escritor, publicamos hace años Último Tango en Buenos Aires, Diego. La economía de Ciro Murayama del fútbol que ya acabamos de mencionar. Tantos mundiales, tantas historias, claves, relatos y leyendas del mayor acontecimiento del fútbol, Roca Editorial, y es de Alberto Relaño. Desde luego este clasicazo del fútbol, Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Usted conoce muy bien este libro de Juan Villoro, Dios es redondo. De Martín Caparrós y Juan Villoro, Ida y Vuelta. Y yo mismo he incurrido en el fútbol y en la crónica del fútbol y publiqué un libro que se llama Sonido Local, Piezas y Pases de Fútbol. Aquí hay una colección con la cual podría organizar usted una oncena clásica, una oncena de los mejores cronistas de fútbol. ¿Hacia dónde oscila el péndulo? ¿Bienestar o malestar en la cultura? ¿O lo que de cultura tiene el fútbol? Malestar en este caso. Yo no entiendo por qué la Federación Mexicana de Fútbol no toma cartas en el asunto cuando un entrenador ha aprobado más de 50 alineaciones. Cuando estoy grabando este programa no sé todavía el resultado de México-Alemania. No puedo ser adivino, me gustaría hacerlo y me gustaría decirles que México ganará, pero no puedo saberlo. Lo que sí puedo saber es que no sé si va a jugar Giovanni, si va a parar Ochoa o Corona, si Héctor Moreno estará en la defensa. Bueno, por favor, ustedes se imaginan a Joachim Löw, el entrenador de la selección alemana, sin tener una alineación básica más 2 o 3 cambios. Simplemente no, son alemanes, son filósofos alemanes. No entiendo, ojalá que la selección tenga un buen papel en Rusia 2018, pero les aseguro que los cambios y las rotaciones no nos traerán nada bueno. Sin embargo, suerte a la selección mexicana de fútbol. Malestar en la cultura. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana, que en realidad hoy es en la cantina El León de Oro de la colonia Escandón, casi 55 años de refrescar los gañotes de los comensales. Usted encontrará aquí un escenario por el que pasa como ráfagas la felicidad de las frases célebres, aforismos, máximas.
El fútbol es la única religión que no tiene ateos. Eduardo Galeano. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.